Saludos y bienvenidos a Área y Cope Campo de Gibraltar. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando hablar del fondeadero exterior? Marina Mercante ha sacado en los últimos días este asunto del que se lleva hablando en la bahía de Algeciras desde el año 2016. Hay gente que está en contra, hemos escuchado el posicionamiento en los últimos días, tanto del Ayuntamiento de La Línea como el de San Roque, y hay gente, evidentemente, sobre todo la comunidad portuaria, que está a favor. En este lado nos vamos a quedar. Tenemos a tres voces autorizadas de la actividad portuaria de la bahía de Algeciras que nos acompañan en los estudios de Área Campo de Gibraltar. A mi derecha, Manuel Piedra, que es el presidente, a ver si me acuerdo bien, Manolo, presidente de la Comisión de Logística y Transporte de la Confederación de Empresas. De la provincia de Cádiz. De la provincia de Cádiz. Buenos días. Buenos días. También tenemos al que ha cogido tu cargo anterior como presidente de AESBA, nuestro compañero de este grupo de Área de Comunicación, José Antonio Fernández Viñas. ¿Qué tal, compañero? Buenos días. Buenos días. Que es presidente, como decíamos, de AESBA. Y el presidente de Compor es José Manuel Tejedor. Buenos días, José Manuel. Buenos días, Jesús. Bueno, contadme al principio de todo esto, me gustaría que conocierais o queríais conocer a la opinión pública qué es un fondeadero. Tú que llevas años dándole vueltas al asunto, Manolo, venga. Un fondeadero es un sitio donde los barcos tiran un ancla y se quedan quietos en ese sitio por diferentes razones. Aquí generalmente en los puertos es simplemente esperando atraque, pero además en Algeciras tenemos el servicio de que atendemos a esos barcos que están fondeados. Estamos en la segunda, como yo digo, la segunda calle más transitada del mundo, y hay barcos que vienen a Algeciras que su destino no es Algeciras, entonces vienen a nuestra bahía y fondean pues para que le demos combustible, o para un cambio de tripulante, para una reparación, para recogida de residuos, en fin, para un montón de servicios. Entonces, un fondeo es eso, es quedarme en un sitio que no tengo un muelle, no tengo un muelle de hormigón, no tengo un atraque de hormigón, y estoy allí quieto, parado, sin contaminar. Es importante que lo digamos, ya saldrá a lo largo de la conversación, y eso es un fondadero. Un área de espera, en definitiva, pero de buques. Un área de espera, y como bien ha dicho Manolo, pienso que es importante decir que no hay ninguna infraestructura, que no vas a ver nada feo, nada de hormigón, nada de un muelle, nada que dificulte lo que es el mar en sí, ¿no? O sea que, lo que pasa es que hay muy mala información sobre esto, quizás, y bueno, pues este es el sentido de que aclaremos a la ciudadanía en qué consiste esto, ¿no? O sea que no va a haber ningún tipo de señalización, de limitación en el mar, José Manuel. Evidentemente no. Yo ya estaba bromeando con algunos amigos, no van, los fondeaderos no están delimitados por una línea de bollarines como se delimitan las playas en verano ni nada por el estilo. O sea, eso no es... No, los buques, las tripulaciones, los capitanes saben dónde están las cuatro coordenadas que delimitan los fondeaderos porque están indicadas en las cartas náuticas, pero bueno, que no están pintados en el mar ni nada por el estilo, ni va a haber balizamiento ni nada. Absolutamente nada. Fuiste de alguna manera vosotros los que en su momento dijiste necesitamos un fondeadero. ¿Por qué hace falta en la zona un fondeadero, Manolo? Bueno, ha cambiado el origen de esto, porque para nosotros era un tema comercial. Era un tema comercial en el que la bahía, que tiene ahora mismo 4 fondeaderos, que pueden parecer muchos, ¿no? Oye, 4 fondeaderos, ¿y por qué hace falta un quinto, no? Bueno, por lo que yo comentaba anteriormente, nosotros tenemos un área de espera para los barcos que vienen a atracar. Tenemos que tener en cuenta que Algeciras mueve unas 30.000 escalas. Son 30.000 barcos al año, porque la gente coja, divida entre 24 horas, entre 300, que vea lo que dura este programa, cuántos barcos van a entrar o salir de la bahía. Pero además nosotros el fondadero tenemos que compartirlo con esos barcos que esperan atraque y también con barcos que quieren servicios, ¿no? Entonces, esos 4 fondaderos pues se saturan, y como hay una prioridad importante, que son los barcos que vienen a atraque a esas grandes terminales, los contenedores, pues Acerinox, pues refinería, etcétera, etcétera, pues la oveja negra, digamos, de esos barcos son los barcos que vienen a tomar combustible o a cambiar tripulante, etcétera. Entonces nosotros necesitábamos, a nivel comercial, sacar esos barcos que están solamente esperando en la bahía, sacarlos afuera, a un fondadero que no tiene que tener esa protección de aguas, porque nosotros estamos haciendo inspecciones submarinas, no podemos hacer una inspección fuera de la bahía, necesitábamos sacar esos barcos. ¿Qué hemos visto con el tiempo? Pues esto llevamos, como tú dices, llevamos muchos años con esta situación. ¿Qué hemos visto con el tiempo? Que
los barcos ya que vienen al fondeadero, hemos crecido tanto en tráfico que los barcos no tienen sitio para fondear. Entonces, cuando un barco viene a atracar y no tiene sitio para fondear, o viene a hacer un servicio y no tiene sitio para fondear, lo único que puede hacer es empezar a navegar en el estrecho. Navegar al pairo, a la deriva, como lo queramos denominar, ¿no? Más contaminación, por tanto. Claro, y ahí ya tenemos un problema de seguridad. Yo siempre digo que imaginémonos que tengamos en la M30 o la M40 un coche dando marcha adelante y marcha atrás. Claro, en el estrecho tenemos un sentido de navegación norte, sur y este-oeste. El barco sabe perfectamente a dónde va. Pero cuando sacamos un barco que no sabe a dónde va porque no tiene que ir a ningún sitio, lo único que tiene que hacer es dar vueltas esperando horas o días a que se libere su posición de fondeo o de atraque, tenemos un problema muy gordo de seguridad, porque ahí afuera tenemos barcos cargados con 250.000 toneladas de crudo. El Prestige tenía 80.000. Estamos hablando de barcos muy grandes que están al pairo, en deriva, navegando además con muy baja velocidad, porque claro, el naviero no quiere gastar combustible para un sitio que no está ganando dinero, ¿no? Navegando a 1,5, a 2 nudos, que reduce muchísimo la maniobrabilidad del barco, porque un barco necesita velocidad para maniobrar. Entonces ya tenemos un problema de seguridad de barcos que tienen poca maniobrabilidad, que van cargados y que pueden tener un accidente. Pero además que están contaminando, están contaminando. Nosotros hemos hecho un estudio con las tablas de la OMI de lo que emite un barco y vamos a ahorrar con ese fondeadero, con esos barcos que ahora mismo están navegando y que pueden estar quietos, parados, vamos a ahorrar más de 1 millón de toneladas de CO2. Para que la gente se haga una idea, como no puedo compararlo con un campo de fútbol, ¿vale? Porque no puedo... El ejemplo más recurrente. Más recurrente. Cuando yo pongo placas solares en mi casa estoy ahorrando 1,5 toneladas al año de CO2. O sea que estamos hablando de 700, 800 mil casas en el campo de Gibraltar que dejaran de consumir electricidad que viniera de una fuente no renovable. Pero es que si hablamos de coche, un coche gasta más o menos, consume 2 toneladas. Pues estamos hablando de sacar de las carreteras del campo de Gibraltar 500, 600 mil coches, como si pudiéramos teletransportarnos, ¿no? Como en Star Trek. Entonces, imaginaros lo importantísimo que es ya este concepto en el que el fondeadero ahora ya es Dirección General de Marina Mercante, no autoridad portuaria, que es la que se encarga de la labor comercial de los barcos, sino desde el punto de vista de seguridad y medio ambiente, porque es Marina Mercante la que toma ahora las riendas de este asunto. En los 3 casos estáis representando a un amplio colectivo de empresas. ¿Por qué a las empresas de AESBA les puede venir de maravilla este fondeadero, José Antonio? Bueno, como bien ha dicho Manolo, ya no es un tema comercial, es un tema de seguridad y de medio ambiente. Y al final las estadísticas están para romperlas. No ha habido ninguna catástrofe, pero al final tanto va el cántaro a la fuente que al final se parte, ¿no? Y las opiniones en contra hablan de que el único problema que hay es el impacto visual de ver un barco. Yo toda la vida en el mar he visto barcos, pero pienso que el impacto visual real y problemático sería ver una foto del chapapote en la playa. Ahí sí podríamos tener problemas con el turismo, y no porque esté un barco fondeado, parado y sin ningún tipo de actividad. Y en seguridad, porque como bien ha dicho Manolo, el problema está en que el riesgo que estamos teniendo, que los barcos llegan a Fuengirola ya, haciendo el drifting, ¿no? Entonces, se trata de eso nada más, de medio ambiente y de seguridad. José Manuel, hay estipuladas una fecha, coincidiendo con el periodo estival, donde no habría posibilidad de utilizar ese fondeadero, ¿no? Efectivamente, ya... O sea, que el turismo en ese caso, los yates no se van a ver afectados, ¿no? El turismo estival, desde luego, no. O sea, desde mediados de junio hasta mediados de septiembre ya la directiva ya nace con esa restricción. Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre no se van a poder fondear barcos allí, pero además nace también con una restricción de que no se va a poder hacer ningún servicio a los barcos que estén allí fondeados. Es decir, que no vamos a ir con ningún tipo de embarcación auxiliar, ni a hacer cambios de tripulantes, ni a hacer ningún tipo de suministro, o por supuestísimo se va a suministrar combustible, no se van a hacer operaciones submarinas. Es decir, es meramente un fondeadero de espera para los barcos que están esperando atraque en alguna de las terminales, bien sea las terminales de contenedores, bien sea refinería, bien sea Acerinos Endesa, y simplemente estar allí esperando, pero además
con otra particularidad de que además van a estar en aguas de dominio portuario. Entonces, documentalmente están también, digamos, de una forma más legal, porque cuando un barco llega a puerto, pues por ejemplo dice, oye, ya he llegado. La forma de decir ya he llegado a los que los están esperando es presentar una serie de documentos que, estando en ese fondeadero, los puede presentar. Además, o sea, el cálculo que ha comentado Manolo de la reducción de emisiones de CO2 está basado en un cálculo que hemos hecho de la media de buques diarios que van a estar esperando en ese fondeadero. Pero es que además, esos barcos que por diversas circunstancias, por ejemplo, hay muchas veces que los barcos operan en las dos terminales de contenedores. Operan imagínate, operan en APM y luego pues operan en TTI. Y a lo mejor entre terminal y terminal, a lo mejor tienen que esperar un día o dos, porque las terminales, como sabemos, pues están bastante congestionadas de tráfico, afortunadamente, y bueno, y tienen que esperar su turno. Entonces, por un tema administrativo que tiene que ver con la aduana, etcétera, etcétera, el barco ese que tiene que trabajar en las dos terminales no puede salir a hacer drifting, entonces se tiene que quedar dentro ocupando un fondeo. Y además suelen ser barcos de porte grande, o sea, barcos grandes, que ocupan, bueno, el círculo de Borneo. Los barcos cuando están fondeados se mueven según las corrientes y el viento y van haciendo un círculo. Entonces, el círculo de Borneo de estos grandes, es decir, la superficie que los prácticos tienen que tener en cuenta para reservar, para que esté el barco ahí que... La plaza de aparcamiento, de alguna manera, ¿no? Efectivamente, para entendernos, es grande. Entonces, estos barcos, conteniendo el fondeadero exterior ya regulado, van a poder esperar entre terminales allí. Con lo cual, además, vamos a sacar incluso más barcos de los que están haciendo drifting, que van a poder entrar ahí y hacer la rotación más rápida, que ese también sería un poco la parte, digamos, beneficiosa de esto, porque además normalmente esos barcos serán barcos que las rotaciones serán más rápidas. Entonces, una plaza de aparcamiento grande, ocupada por un barco a lo mejor 2 días, va a liberar a lo mejor a 2 barcos o 3 barcos cada día de los que están haciendo drifting, que solo entran para tomar combustible en 8 horas, para hacer una inspección de casco o para lo que sea, que son operaciones que vienen a durar 12, 15, 20 horas. O sea, por cada barco de esos que saquemos y pongamos el fondeadero, vamos a sacar otros 3 de los que están a la deriva. Y además, pues un poco enlazando con lo que habías preguntado tú antes, produciendo además que se produzcan más rotaciones en los fondeaderos de barcos que vienen a tomar servicio, con lo cual más servicio, más riqueza, más empleo. Claro. más empleo y más riqueza. Estaría ubicado frente a las costas de San Roque y de la Línea, cuyos ayuntamientos ya han dicho que no están de acuerdo. ¿Lo entendéis? ¿Hay desconocimiento por parte de...? Yo creo que es falta de información y tenemos que entonar el mea culpa y por eso estamos aquí, ¿no? O sea, que yo creo... Nosotros pensamos, el que se oponga al fondadero, conociendo la información que nosotros tenemos, es una irresponsabilidad. Y entonces no creemos que sean irresponsables los ayuntamientos de San Roque, ni la Línea, ni sus representantes, ni los movimientos ecologistas. Lo que creemos es que falta información. Falta información porque además se está hablando, primero, se habla del impacto visual. Bueno, estamos en una bahía magnífica y a mí me encanta ver barcos. Cuando estoy en un sitio, en una playa donde no veo barcos, tengo una ansiedad que digo, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿No se ha acabado el mundo, no? Entonces, bueno, el impacto visual del que está jugando al gol, el del gol mira la pelotita, no está mirando el barco que está, porque además tenemos que decir que el fondeadero empieza a 2 kilómetros de la costa, pero no significa que vamos a fondear, que Capitanía, los prácticos van a fondear los barcos justo en el límite más pegado a la playa, no tiene sentido. Siempre se va a intentar alejar los buques. Ayer mismo hablaba con el capitán marítimo, con Karim Beret, y me decía, siempre vamos a intentar alejarnos lo máximo posible de la playa, por supuesto, ¿no? El tema de los caladeros, el fondeadero respeta perfectamente a los caladeros y empieza detrás de los caladeros, igual que en la misma fauna y flora marina de la que se habla también en algunas alegaciones
o en algunos comentarios que se han hecho por parte del Ayuntamiento de la línea. Eso está protegido. ¿A quién le cabe en la cabeza que vamos a poner un fondadero en mitad de un caladero? Todo eso está protegido. Todo eso ya está protegido por las alegaciones que hubo anteriormente a este fondadero. El fondadero, cuando nació desde un punto de vista comercial, como decía, y era una plataforma de buque que casi triplicaba lo que estamos hablando ahora. O sea, era un fondadero impresionante, y eso se ha ido reduciendo con las alegaciones que han hecho en su momento los ayuntamientos y los movimientos ecologistas. Hay que proteger también ese miedo que se tiene de que el barco, como está fondeado, va a estar limpiando sentinas, que lo hemos escuchado, va a estar limpiando, va a estar ensuciando, va a estar manchando. Bueno, muchos vamos a la playa del Rinconcillo, nos bañamos y yo ya no me mancho los pies de alquitrán como cuando hace 45 años iba a la playa, ¿no? O sea, eso ya ha cambiado. Ayer mismo decía Benito, el secretario general, que los barcos, cuando quieren contaminar, que si queda todavía alguno malo, pues todavía quedará alguno malo, lo hacen precisamente navegando. No lo hacen en un sitio fondeado para que inmediatamente la inspección lo coja y lo sancione, lo multe, lo embargue, etcétera, ¿no? No tiene sentido ninguno. Entonces yo quiero, por favor, queremos quitarle ese miedo a la ciudadanía de que las playas van a estar contaminadas, de que los barcos van a estar haciendo operaciones, de que van a tener humo negro delante de sus playas, que no, que vamos a tener simplemente y llanamente un barco parado sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada, porque la instrucción de servicio nace así. O sea, no es que digamos vamos a poner un fondadero y luego una vez que tengamos el fondadero ya decimos cómo funciona. No, ya la instrucción de servicio nace con esas limitaciones que hemos estado explicando para que la ciudadanía se quede clara en ese aspecto, ¿no? A mí me gustaría añadir a eso que hay, como marino, vale, yo aquí rompo una lanza por los marinos, es que hay muy pocos medios de trabajo, instalaciones industriales que estén tan reguladas y tan controladas como puede estar un barco. O sea, cuando los barcos tienen que tener inspecciones rutinarias y tienen un montón de sistemas a bordo precisamente para evitar pues que haya algún tipo de vertido o algún tipo de lo que sea, que normalmente va a ser, y lo digo con toda eso, por un error humano. O sea, intencionadamente no hay muchos capitanes ni jefes de máquina que vayan a hacer algún tipo de trastada intencionalmente. Por eso, entre otras cosas, porque se está jugando no solo el prestigio de su empresa, sino además su puesto de trabajo. Está claro. O sea que no lo van a hacer. Entonces, cuando estas cosas ocurren, que los barcos están, insisto, súper controlados, pues Manolo, que es un experto en temas de Marpol, puede decir, por ejemplo, que, corrígeme si me equivoco, en 1975 ya se separaba la basura en los barcos, cuando aquí todavía no se separaba ni nada. Y es verdad que ahora, pues ves, tú dices, es que los barcos hay que ponerle contenedores para que separen la basura. Perdona, los barcos llevan separando la basura desde el 75. Lo que pasa es que en tierra les ponían una cuba y tenían que echarlo todo dentro. Si se produce ese tipo de cosas, se produce debido a errores humanos. Entonces, en tierra, un error humano te descarrila un tren, o vuelca un autobús, se sale de la carretera, o un camión se lleva por delante 6 personas. Los errores humanos en tierra conllevan muertes. Los errores humanos en la mar conllevan algún tipo de contaminación, normalmente. O sea que el error humano existe. Pero bueno, somos humanos, ¿no? Y además, entre tanto número de buques, poco pasa, ¿no? Como me decía en su momento un antiguo dirigente de la autoridad portuaria, decía, poco pasa para todo lo que pasa, valga la redundancia, por esta zona que, como decía Manolo, es de las más transitadas del mundo. Además, te diría que cuando estamos pensando en una catástrofe ecológica, como por ejemplo la del Prestige, desde luego no es imputable al barco. Bueno, iba a decir ni de coña. Lo puedes decir, no hay problema. Son lo que queremos saber tomadas en tierra. Por último, porque se nos va de tiempo yo creo que es un asunto súper interesante. ¿Cuándo podría estar ese fondadero? Si todo sigue adelante, ¿tenéis alguna fecha,
Bueno, estos son los trámites administrativos, las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Totalmente. Ahora, bueno, pues estaban en un periodo inicial, ¿no? En donde viene esta norma y, bueno, en función de, supongo que también de las oposiciones que se tengan, de los alcaldes, etcétera, etcétera, pues se coartará más o se podrá llegar más rápido a destino, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que yo creo que ha quedado, nuestra inquietud era que quedara claro qué es un fondeadero, por qué se necesita el fondeadero y creo que eso ha quedado claro, ¿no? En definitiva, Jesús, se trata de que el puerto necesita ser competitivo, seguir siendo competitivo, porque, oye, pues tiene mucha competencia y muy cercana, y esto es parte de ese desarrollo sostenible para que Algeciras y el puerto de Algeciras siga siendo competitivo, ¿no? Son 30.000 empleos lo que tiene el puerto de Algeciras del campo de Gibraltar, ¿no? Ojo, estamos hablando de un 10% trabaja en el puerto. Y esto es parte de ese desarrollo que se necesita a años vista para que el puerto siga siendo pues el número 1 de España y el cuarto de Europa. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros en Área. Nos hubiera encantado seguir hablando no solo de esto, sino de otros muchos temas, pero lo dejaremos para una próxima ocasión. Queremos que este espacio haya servido para que cada uno saque sus conclusiones. La nuestra, si lo permiten, es que, hombre, ya que estamos asfixiados por tierra, también nos vamos a asfixiar nosotros mismos por mar. Creemos que puede ser algo que entre todas las partes deberían llegar a un entendimiento y que el puerto de Algeciras pues siga contando con una infraestructura, creemos que es necesaria después de estas explicaciones que nos han dado los invitados de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. ¿Listo?